que querían matarlos, pero después con palabras sabias no lo hicieron. Gozosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hay hermanos que están predicando la palabra en diferentes partes del mundo hoy en día, sabiendo que puede ser su última predicación. Hay los que están enseñando la palabra de Dios. Vi un artículo de los hermanos allí en Vietnam. Entonces, secretamente, se planean sus reuniones en donde pueden ir. Y entonces salen de sus comunidades y van y se congregan allí por 4 días para estar recibiendo enseñanza para los que tienen valor de entrar allí y enseñarlos, porque hay regiones allí donde es peligroso declararse como cristiano. Pero lo hacen. Como aquí los apóstoles estaban haciendo. Bueno, estaban gozando, compartiendo la palabra de Dios. La obra del Señor seguía creciendo otra vez. Después de que unos miles allá, otros miles para acá, y quién sabe cuántos allí en un lugar, en un barrio y en otro barrio, como estaban testificando. No solamente los apóstoles estaban testificando. Y como vimos allí en capítulo 5 también, en el principio, hubo un problema en la iglesia. Una pareja que se les ocurría hacer algo indebido y se estaban afectando el testimonio de la iglesia. Pues trabajando de una forma hipócrita. Y Ananías y Zafira, ¡pum!, de repente, cuando Pedro enfrentó a Ananías y le comentó de la mentira que había echado al Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y entonces después la señora que venía complícito en el asunto de estar aclarando lo que no era cierto, otra vez muerta, ¿no? Dios obró y trajo una limpieza otra vez en su iglesia. Pues si empezara a limpiar bien a su iglesia hoy en día, ¿cuántos no morirían? Pero Dios es misericordioso. No era su propósito de matar a cada mentiroso, pero dejó el ejemplo. Lo que puede suceder cuando somos tan atrevidos de echarle a Dios una mentira. Bueno, Él vea cuáles, todas las mentiras, ¿no? Aún las mentiritas blancas que se echan por allá. Y bueno, aquí ya era otro tipo de problema, aquí en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 dice la palabra así, pero vamos a orar primero antes de empezar. Señor, te damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias, Señor, por la instrucción que encontramos aquí, en estas páginas sagradas. Ayúdanos, Padre, en cada página a sacar algo de provecho, algo para nuestro crecimiento espiritual, algo para animarnos, algo para reprendernos, lo que sea, Señor. Ayúdanos que nuestras necesidades sean suplidos, Señor, y que a veces hay necesidad de reprensión, hay necesidad a veces de una promesa para una situación difícil, hay necesidad de sanidad en el cuerpo, hay muchas cosas, Señor. A veces uno se siente la necesidad de ver un milagro, pero no todas las veces se ve. Pero tú sigues haciendo milagros hoy en día, y ayúdanos, Señor, a reconocerlos cuando están a veces delante de nuestros ojos, pero ni los vemos. Y tampoco de estar pensando que tenemos que ver algo muy sensacional para ser fortalecidos en nuestra fe. Nuestra fe debe ser fortalecida por lo que tú nos has revelado en su palabra.
Gracias, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, los versículos 6, 1 al 7, dice así. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenos y a Nicolás, procedente de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Pues han estado con bastantes problemas de afuera, ¿no? Ya pasaron un problema, lo de adentro de la iglesia. Ahora otra vez un problema dentro de la iglesia, bueno, de la congregación, de los redimidos. Y como tenían ahí 2 categorías de gentes, aunque una sola raza, pero 2 categorías de personas de una cultura, de otra cultura. Y pues como suele suceder en este tiempo, cuando estaban apoyando, los hermanos todavía estaban ayudando a los necesitados, y por la situación crítica en aquel tiempo, pero ya habían pasado algo de esto, ¿no? Pero de todos modos, las viudas, entre ellos, y había muchas viudas, porque eran miles de creyentes ya. Después de los 5 ya seguían aumentando la iglesia, seguían aumentando, y ahora aquí dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Ahora, creyentes, porque todavía no se manejaba el término cristianos. Eso es hasta más tarde. Y entonces los discípulos, los seguidores de Jesús, acuérdense, ¿no?, que no era cosa tan fácil ser seguidor de Jesús. No solamente por el peligro o desaprobación, la oposición de los familiares que no aceptaban a Jesús, y la presión social, diferentes formas de presión, pues el Señor Jesús también no predicó un evangelio de esos. No, pues, nada más venga, sígame, ¿no? Y sea bueno, pórtate bien. Él les hablaba a la gente de una transformación radical en la vida. No les puso una idea de, como quiera, ¿no? Nada más venga, sígame, y que te llames cristiano. No, Él les daba a entender, debe haber muestras en sus vidas si quieren ser mis discípulos. Y a veces ponía a unos a la prueba, ¿no? Una prueba muy difícil. También decía, bueno, si quieres seguirme, acuérdense, aunque los animalitos tienen su cueva o su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde acostar su cabeza. Sígueme, si tiene el valor de hacerlo. Y sin embargo, muchos lo seguían. Pero no en un plan de como quiera. Bueno, ese problema en la iglesia resultó en eso, ¿no? Porque cuando no estamos contentos es muy fácil
expresar nuestros sentimientos. Y creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Como estaban, pues allí, para los necesitados, ¿no? Para esos viudos había una despensa que estaban repartiendo, ayudándoles en sus necesidades. Pero había, bueno, se puede notar allí, griegos y hebreos. Y fácilmente unos pueden llegar a la conclusión, no estudiando en detalles allí, bueno, pues los griegos eran los gentiles, los inconversos. Pero aquí no se usa esto en el sentido de que pertenecían a ese país o ese imperio griego, ¿no? Sino que a esa cultura. Porque había muchos judíos que fueron dispersados en diferentes partes. Muchos hebreos estaban en otros países, no en Palestina. Y allí estaban entre la gente inconversa, estaban entre la gente que no conocían al Señor. Y pues aunque sí, se unieron allí para hacer sus sinagogas, etc. y seguir adorando a Jehová, buscando conocer la ley de Dios, pero también estaban asimilando la cultura griega. Los costumbres, en parte, estaban también asimilando. No de todo, pero en parte sí, fueron afectados en su manera de vivir, pues estaban también hablando griego, porque Alejandro el Magno, ¿no? Fue el quien que empezó ese imperio y fue un hombre, un militar grande, y pues también metieron a la cultura. Él desarrolló un idioma para ayudar a sus soldados, porque él quería un idioma con precisión en algunos, para que en los términos militares por lo menos podían entender bien las órdenes. No era como los abogados hoy en día que escriben tanta cosa y uno lo lea y dice, ¿por qué quieren decir con eso? Pero él quería un idioma claro. Pues allí cuando estaban muchos allí en Jerusalén todavía, de que venían de afuera, y también había muchos que estaban regresando allí a Palestina y unos allí a Jerusalén. Pero había esos dos grupos de personas, los que se llaman helenistas, los que, bueno, así se llama helenistas, está mencionado en la Biblia cuando menos una vez, y que estas personas que tenían esa cultura, que tenían el hablar griego, bueno, pues para los judíos ortodoxos más apegados a la ley, usaban las escrituras en hebreo, hablaban arameo, pero usaban las escrituras en hebreo, tenían esa cultura que habían conservado, y como, bueno, estos no son igual como nosotros. Y otros por allá, esos como que no nos aceptan muy bien, porque nos miran, yo creo, un poco con desprecio, ¿no? Porque no hablamos iguales a ellos, y hacemos algunas cosas diferentes de lo que a ellos les gusta. Y por eso era fácil, ¿no? Ese famoso pretexto, ¿no? Que muchas veces tenía razón para decirlo. Muchas veces había oportunidad de poder unos decir, bueno, ese es racismo, ¿no? Pero ese famoso racismo se usa en cualquier pretexto, en cualquier situación, porque cuando ya unos se sienten cierto rechazo o menos privilegiados, ¿no? Aunque hay una cosa inocente, como aquí, había cosas inocentes que estaban haciendo y tal vez también sin tener la intención de hacerlo, estaban haciendo a veces una diferencia. Somos muy susceptibles, ¿no? De tener cierta aceptación de personas.
Y aquí es lo que estaba pasando. Pues un poco de esto y también el sentir, no me miró así como con desprecio, ¿no? Ese no me saludó bien, yo creo que no nos quiere. Y bueno, resultó ese problema de que unos viudos sentían que estaban haciendo diferencias en esto de las dispensas. Y estaban murmurando y quejando. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. A los apóstoles que estaban enseñando y predicando y llevando la carga de la obra mayormente de ellos, especialmente en el principio, dijeron: no me gusta servir mesas. No es lo que estaban diciendo. ¿A poco yo soy mesero? Yo soy apóstol. Escúchenme. No, es que, bueno, en primer lugar, algunos dicen que no es que estaban allí sirviendo mesas. No tenían un comedor grandísimo donde se juntaban todo lo que necesitaban comer, ¿no? Sino que amplio, ¿no? Y los apóstoles allí sirviendo las mesas. No era así. Pues de las mesas se busca unas referencias cuando el Señor Jesús entró en el templo, ¿no? Volcando las mesas de los cambistas. ¿Qué? Ahí estaban los negociantes, ahí estaba el dinero, ahí algunos, vendían sus, hicieron mercado, ¿no? de la iglesia del Señor. Pero también los cobradores de impuestos, ahí sentados a su mesa, recibiendo el dinero, manejando el dinero. Y unos ahí como bancos, así. Y entonces uno podía ir y tal vez hacer una inversión allí, o cambiando monedas. Yo no sé su negocio cómo fue, pero pues había un lugar. Ahora probablemente ahí, no sé si estaban allí con algún montón de víveres para repartir, si estaban despachando, pero pienso que ellos más estaban dirigiendo ese obra. Otros estaban también involucrados en ayudar a entregar una bolsita de víveres a una viuda. Pero como quiera, era una cosa que estaba consumiendo su tiempo. Ese fue el problema. Y veían, pues no es conveniente que estamos gastando nuestro tiempo en estos detalles cuando necesitamos estar dando nuestro tiempo en la enseñanza, en el estudio de la palabra, en compartirla y en orar. Entonces, identificaron el problema. El problema que ellos ya no tenían tiempo de hacer lo que más necesitaban estar haciendo. Pues, y se les ocurrieron una idea, ¿no? Dicen otros de los que estaban apoyándoles, y también dijeron a los griegos. No dijeron, bueno, vamos a escoger 6 griegos, 6 hebreos, y ustedes pueden elegir otro más. No, era que dieron todo el paquete para escoger los ayudantes de parte de los griegos, mostrando, no vamos a permitir ese pensamiento, no, estamos haciendo diferencia de personas, ustedes escógenos. Pero les dio también una guía para poder escoger bien. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo.
Vamos a buscar solución, no se preocupen, estamos buscando servirles, estamos tratando de hacer lo posible de tener las cosas marchando bien. Entonces ustedes buscan personas para encargar de ese trabajo, pero dándoles recomendaciones muy sabios. Buscan estos 7 varones de buen testimonio. Es importante, ¿no? En una iglesia es una de las cosas que se procuran aquí, de buscar personas para un trabajo, algún ministerio, ¿no? Pues se preocupan los hermanos que tengan buen testimonio. Y es importante, porque si no hay confianza. Y esto puede tener un efecto negativo. En vez de estar arreglando un problema, se está metiendo otro problema. Y a veces en unas iglesias las cosas se hacen políticamente. Conozco una iglesia en México y conocí al pastor, le ayudaba en ocasiones, éramos amigos, pero ya estaba notando, ¿no? Aunque yo estaba afuera mucho, no estaba ahí mismo en la iglesia donde éramos miembros, pero con este pastor creció con buena preparación en la palabra de Dios. No creció así, pero llegó a ir al instituto y tuvo buena enseñanza. Pero creció en un ambiente donde hacían todo, casi así manejaban la política, ¿no? En esa comunidad de donde venían, en esa región. Tal vez todas las regiones, pero en esa región también eran buenos para eso de la política. Entonces era bueno para, analizar psicológicamente, ¿no? A la persona. Yo no tengo ese discernimiento como tenía él para conocer las personalidades de unos y cómo manejarlos. Bueno, él tenía eso. Y cuando ya había chance de poner otro anciano en la congregación donde estaba pastoreando, escogió un hermano, pero no buscó un hermano de buen testimonio. El hermano que escogió para candidato, para presentar a la iglesia como candidato para otro anciano en la iglesia, era un poco astuto en los negocios y abusado, y lo sabía. Pero con ese hombre también era un poco inteligente en algunas maneras. Como a ganar dinero sí era un poco inteligente, porque por los abusos y ventajas que tenía en los negocios. Pero no, como casi niño espiritualmente. No tenía conocimiento bíblico. Y el pastor lo puso, ¿por qué? Porque él conocía bien al hermano y sabía, yo sé cómo manejarlo. Y es uno que puedo manejar. Y quería a alguien allí porque quería las personas que podían manipular. Y sabía, como decía hermano, yo lo puedo manipular. Podía dar unos ejemplos, pero no hay tiempo. Bueno, pero cuando las cosas les pasan así, la iglesia no puede prosperar. Y uno en su ministerio, aunque aparentemente es admirable como Dios usa a las personas, porque el hermano era bueno para predicar el evangelio y convencer a la gente de la necesidad de aceptar a Cristo. Y Dios lo usaba, Dios le había dado una capacidad para esto. Pero pues así pasó. Bueno, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué cosa significa ser lleno del Espíritu Santo?
Ya tiene unos días que pasamos ese tema, ¿no? Pero, ¿cómo quiere decir esto? Ser lleno del Espíritu Santo. Hay muchos conceptos en cuanto a eso. Ser controlados por el Espíritu. Muy bien, controlado. No sean llenos de vino, así controlado por el vino, sino ser llenos del Espíritu, controlado por el Espíritu. Eso quiere decir que estamos haciendo lo que el Señor indica, ¿no? Hay otras manifestaciones y algunos pues tienen unas manifestaciones, ¿no? Diferentes a otros. Unos pues con sus manifestaciones y su habilidad de hablar, ¿no? Tienen mucha saliva y pueden convencer a la gente. Unos identifican esto como ser lleno del Espíritu, pero eso no tiene que ver. Puede haber una manifestación que uno está lleno del Espíritu, pero también a veces nos podemos equivocarnos. Pero lo que es ser lleno del Espíritu es ser controlados por el Espíritu Santo. Así se ve en Gálatas esa lista fea de las obras de la carne. Compara esto con la lista tan bonita, ¿no? Del fruto del Espíritu. Y si uno tiene ese en su lista, si tiene su lista en su vida, ¿no? Se va con eso de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todo eso. Entonces, esta es la persona que es lleno del Espíritu Santo. Eso de dones es otra cosa. Porque uno puede tener todas esas cualidades, pero no podía ni decir una docena de palabras aquí en frente de la congregación. Pero vive una vida que agrada al Señor. Esto es ser lleno del Espíritu. Bueno, busca ese tipo de hombres, ¿no? Hombres sabios. Hay unos que son llenos del Espíritu, controlados con el Espíritu, en que están procurando obedecer al Señor y agradar al Señor en su vida, en su comportamiento, pero faltan sabiduría y no se puede ponerlos en una carga donde se requiere la sabiduría, porque no la tienen. No somos iguales. Unos son sabios y otros no. Entonces buscan también hombres sabios. Bueno, el trabajo de los apóstoles, versículo 4. Está acabando el tiempo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Busquen personas que lleven a cabo esas actividades. No necesitan la capacidad para predicar, para hacer esto. No necesitan la capacidad en algunas áreas de liderazgo, pero para unas cosas pueden hacerlos bien. Y entonces, aunque no van a estar predicando y enseñando, pero van a estar haciendo una obra importante en la obra del Señor. Póngalos a trabajar en eso. Hay diferentes dones. Todavía no han llegado a ese desarrollo, ¿no? De poner en la iglesia personas con sus dones y ocupado en su área que el Señor les da para poder trabajar con más eficiencia. Pero ahora póngalos a trabajar allí. Y nosotros vamos a persistir ¿en qué? Oración y predicación. ¿Ah? En la oración y predicación. Ajá. Ahora nota el orden allí. Es donde es fácil como pastor, como líder en la obra, fallar en poner las cosas primero. Pero allí dice en oración y en la enseñanza, predicación. Porque si no ora bien, no puede predicar bien. Y unos, como quiera, no pueden predicar bien. Algunos estamos en esa categoría, pero haciendo lo que el Señor nos da la capacidad de hacer, hasta donde Él nos capacita. Entonces, es importante tener ese tiempo con el Señor.
buscando la sabiduría. Si uno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Y hay que pedir a Dios diferentes cosas. Hay pastores, hace tiempo mencioné una encuesta que se hicieron, que en esa encuesta que llenaron unos pastores así, confidencialmente, ¿no? Admitieron ahí que es en el día como 5 minutos de oración. Tan ocupados, vas haciendo esto para allá, haciendo otra cosa para acá, atendiendo esos detalles y otros detalles. Y estaban, corre, hasta que no tienen tiempo para estar con el Señor. 5 minutos. A veces de orar 5 minutos parece como quiera largo, ¿no? Especialmente, y uno comienza tal vez después de orar 1 minuto, se siente, ya oré yo. Y sí, pero no tiene que ser larga la oración, pero de todos modos, si uno va a estar en el liderazgo, necesita más que 5 minutos. Necesita estar en la palabra del Señor. Y si se busca en 5 minutos de tener su enseñanza preparada, pues no va a funcionar, a menos que ya tiene algo que puede sacar de emergencia, ¿no? Pero en 5 minutos no lo hace. Y es peligroso, pues para esos trabajos requiere tiempo. Y el trabajo de los apóstoles, la oración, el ministerio de la palabra especialmente. De modo que ellos podían desarrollar en su ministerio y que otros podían atender otras cosas, y la iglesia recibiendo el beneficio de los que, mejor beneficio de los que predicaban y oraban, y también buen provecho de los que estaban compartiendo en otras maneras. Pues ya hace tiempo probablemente conté de uno que yo conocí. Fue por unos años misionero, él y su esposa, al otro lado del mundo, y después fueron y empezaron a trabajar en México. Y él era un hombre activo, formó su propia misión, tenía pues una habilidad para convencer a la gente, ¿no? Para el apoyo. Entonces él tenía buen apoyo económico y vivió en la frontera, hacía viajes allí adentro de México, pero corriendo para allá y para acá, y esta actividad y otra actividad, y no tenía tiempo. Se sentía que no tenía tiempo para estar con el Señor. Hasta lo reconoció diciendo alguna vez, no estoy teniendo mi tiempo con el Señor, está para allá y para acá. Yo sé que algún día va a haber un precio, pero seguía. No se arrepintió, no se arregló su situación. Seguía corriendo para allá y para acá. Terminó en un fracaso feo. Porque no tenía resistencia cuando lo necesitaba. Necesitamos tiempo con el Señor. Y los que predican la palabra y los que enseñan la palabra necesitan tiempo aparte con Dios. No solamente los que predican, no solamente los que enseñan, todos lo necesitamos. No podemos servir al Señor ni en servir mesas bien si no estamos en comunión con el Señor. Pero hay otras cosas que aquí, ahora se nota en la lista de los que escogieron en versículo 5, como fue agradable la propuesta, eligieron. Entonces todos son nombres griegos. No eran prosélites de otros lados, no, gentiles que se hicieron prosélites.
había uno ahí que es prosélite. Ese prosélite es una persona que dejó su religión que tenía y se agregó con los judíos y se hizo judío. En el Antiguo Testamento era la manera para poder también estar dentro de la comunidad de hijos de Dios. Y también, pero había uno, pero la mayor es que eran esos griegos, ¿no? De cultura, de idioma que hablaban. Pero cuando tomaron ese arreglo, versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces estaban en el ceremonio allí de ordenación y identificándose con ellos en el trabajo que iban a emprender. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecieron la fe. Cuando hicieron las cosas bajo la dirección del Señor, estaban dependiendo del Señor, encontraron la solución del problema, todos fueron beneficiados y después con la armonía otra vez en la iglesia siguió creciendo. Ya en poco tiempo, algunos calculan, no me acuerdo en qué tiempo, pero es cuestión de meses, y no era, si eran algunos años, y no eran muchos, pero solo algunos meses, probablemente más de 10,000 miembros en la iglesia en Jerusalén, que estaban reuniéndose en diferentes barrios, en diferentes partes, pero se congregaban para adorar al Señor. La obra del Señor estaba creciendo. Y si hacemos aquí siempre lo que el Señor indica, si buscamos su rostro y estamos procurando hacer las cosas de manera de tener buen testimonio, Dios va a seguir bendiciendo. Pues ya es tiempo para también la observación de la Santa Cena, los hermanos que nos van a